Ya, muy bien. Entonces, con ese parámetro que le estamos ajustando, según lo que sacamos, que la corriente de saturación máxima era de 500 miliamperios, ¿sí? Y con una ganancia de 40, ¿sí? Bueno, tocaría, ya les voy a analizar bien cuál es esa corriente de saturación máxima, dónde podemos encontrar exactamente el dato en el datasheet, y de esa forma nosotros podemos calcular de una manera más específica el valor de la resistencia de base. Si dan cuenta que con 340 ohmios, 344 ohmios, tenemos una corriente de base en el orden de los miliamperios, cuando ya habíamos mencionado que la corriente de base tiene que estar en el orden de los microamperios, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos 4.3 para 1 kilo, ¿cuánto le da? ¿Cuánto les da eso, chicos? 4.3 voltios para 1 kilo ohmio. Sale elevado a la menos 3. ¿Cuánto sale? Pero debe ser una corriente mucho más chiquita, ¿no? 4.3 elevado a la menos 3. Dividido. Me sale 4.3 miliamperios. Ya, muy bien. Sí. Muchísimo más pequeña 4.3 miliamperios a 12.5 miliamperios. ¿Sí? Entonces, ya les voy a pasar bien, sobre todo porque ustedes van a trabajar con este 2N2222 para adquirir señales del Arduino. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ese ya les reviso, les quedo el dato pendiente, ¿sí? Pero en general les dejo ahí para que no quede inconcluso. Siempre vamos a trabajar con una resistencia de base para limitar el flujo de corriente y sobre todo vamos a proteger que no caigan 0.7 en paralelo con 5 voltios, ¿verdad? Sino que exista una resistencia de base de protección, ¿sí? Esto es el comportamiento de un transistor como un interruptor. Otra recomendación que ustedes tienen que tener en cuenta es que ustedes pueden tener aquí un valor de, aquí tengo 5 voltios que vienen del Arduino, que varían entre 0 y 5 voltios, ¿verdad? Digamos que aquí está conectado el pin del Arduino, va a variar. Esta carga acá yo la puedo conectar, si bien es cierto, puedo conectar cargas de 5 voltios, pero también puedo conectar cargas de 12 voltios, de 9 voltios, ¿sí? Y vimos que el voltaje colector emisor, el máximo era de 40 voltios, pero no vamos a trabajar con eso, ¿no? Vamos a establecer un voltaje colector emisor, incluso aquí el parámetro que mayormente le analiza es con un voltaje colector emisor de 10 voltios. Quiere decir que nosotros podríamos estar trabajando hasta con 10 voltios en el voltaje de corriente continua, ¿sí? Hasta con 10 voltios, ¿sí? Para este 2N2222 podemos trabajar hasta con los 10 voltios, y se habrán dado cuenta al analizar las curvas que estaban abajo, decía solo parámetros entre 10. Entonces aquí yo bien puedo conectar un motor, se me ocurre, ¿no? Un motor, ¿verdad? Y dependiendo de cómo lo conecto, lo voy a hacer girar en un sentido, ¿verdad? O este motor, normalmente los que nosotros tenemos, trabajamos con, bueno, asumiendo que no es un 2N2222, aquí normalmente lo que nosotros hacemos cuando tenemos estos 2N2222 que vamos a asumir que tenemos aquí, ¿sí? Por lo general asociamos otro transistor. Por lo general asociamos otro transistor
porque estos son de muy baja potencia, ¿sí? Y aquí, ¿sí? También vamos a tener que acoplar mediante un valor de resistencia, ¿sí? Y aquí ya le vamos a conectar nuestra carga, ¿sí? Es que aquí ya tenemos el N2222, pero acá vamos a tener un TIC 41, ¿sí? Este TIC 41 ya tiene la capacidad suficiente para que le conectemos ahora sí ese motor que queríamos hacer funcionar, ¿sí? Entonces esto más o menos es lo que van a hacer ustedes en la práctica del puente H. Primero el 2N2222 amplifica la señal del Arduino y después esta señal amplificada pasa a un TIC 41 o un TIC 31, TIC 32 y puede prender su motor, ¿sí? Esa es la forma habitual como ustedes conectan. Recuerden, las cargas siempre se conectan en el colector, ¿sí? Muy bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Dije, o sea, como amplificar, sería amplificar el voltaje, ¿verdad? Para que el motor funcione, ¿o no? No, amplifica es la corriente. A la corriente. Claro. Ah, ya. Recordemos que Arduino nosotros no le podíamos conectar cargas directamente, ¿verdad? Porque Arduino no tiene suficiente capacidad de corriente. Lo que nosotros le tenemos que hacer es acoplarles transistores o relés para activar nuestras cargas. Aquí lo que usted amplifica es corriente mediante la ecuación que ya hemos visto, que es la corriente de colector es igual a la base por la corriente de base. Entonces siempre está un transistor, correcto, un transistor siempre está haciendo internamente esta acción amplificadora, ¿sí? Ah, ya. Listo. El voltaje no cambia, porque usted recuerde siempre esto. Yo tengo, yo cuando voy, ¿verdad? Voy a la ferretería, ¿verdad? Yo voy a la ferretería y hay muchísimas lámparas, ¿verdad? Ahora hay toda clase de lámparas LED, ¿verdad? Pero esta que tiene 10 vatios, que esta tiene 50 vatios, que esta tiene 35 vatios, ¿verdad? Pero yo, ¿cuánto tengo en mi casa? Siempre. ¿Cuánto tengo en mi suministro de electricidad? Entre los 80 o 40, me parece que son 40 vatios. Ya. No, pero digo, ¿cuánto tengo de electricidad me llega a mi tomacorriente siempre? 110 voltios. Siempre tengo 110 voltios. Por lo tanto, todos los vendedores fabrican este de aquí que funcione con 110, este de aquí con 110, este de aquí funciona con 110. ¿Sí? Pero acá tengo los valores de potencia. Potencia. Muy bien. ¿Qué los hace diferente entre ellos? Que uno va a iluminar más que otro. Correcto. Uno va a consumir iluminar claro, más que otro, ¿verdad? Si tiene 50 vatios, quiere decir que me va a iluminar más. Y si me ilumina más, por lo general va a tener un mayor consumo de energía, claro. Correcto. Entonces yo ya sé que aquí tengo, si yo tengo despejo aquí la corriente de esta fórmula, me queda que es igual a la potencia sobre el voltaje. La potencia son 10 vatios y el voltaje son 110 voltios. ¿Cuánto me da esto? A 0.09 miliamperios. 0.09 miliamperios. Entonces ese foco que usted tiene ahí consume 0.09 miliamperios. Claro que eso consume y hay que verle en las horas que está prendido, pero si se dan cuenta es un consumo bajísimo, ¿no? Ahora si tengo el de 50 vatios, ¿cuánto me da 50 entre 110?
0.45. Sí. 0.45 miliamperios. Ah, esta me consume más, Más. ¿verdad? Ahora, si lo tengo prendido más tiempo, este de 50 vatios, me va a salir más grande la planilla, ¿verdad? Y si ahora tengo uno de 35 vatios dividido entre 110 voltios, ¿cuánto me da esto? 0.32 sería, redondeado. 0.32 miliamperios, ¿verdad? Ah, Entonces, más muy económico bien. sería el de 10. Más económico es el de 10, pero si yo quiero más luz, voy a comprar el de 50. Quiero que sea más bonito, como igual. Ese por lo general, Inge, usan en las canchas de vóley, diga, así en No, lugares esas- donde se necesita. No, una de las de cancha de boli, no, esas O de ahí consumen ya. más. Esas utilizan lámparas fluorescentes que tienen un consumo de 2 amperios, incluso las tienen que prender con contactores. Yo en mi casa utilizo ese de 50 vatios, son unos focos así medio grandes de marca Silvania, porque a mí me dan muchísima, así como que esos foquitos muy pequeñitos. Pero ese foquito blanco, LED chiquitito, ese suele ser de 9 voltios, ¿sí? Pero ahí parece que está que ya se apaga. No, no se va a apagar, simplemente es que emana menos luz, ¿sí? Muy bien. ¿A dónde quería llegar con eso? Con estos cálculos que les estaba diciendo. En la casa, digamos que yo quiero estos 10 vatios, los voy a poner en cuarto. Aquí como necesito para la oficina, necesito 50 vatios. Y esos 35 vatios los voy a poner, se me ocurre, en la cocina. ¿Ya? Muy bien. Pero todos están en la misma casa. Todas están conectadas a los mismos 110 voltios. Pero ¿quién demanda cuánta corriente necesita? Pues ellos van a demandar. Ellos dicen, mira, necesito 0.09 miliamperios. Ella acá dice, no, necesito 0.45 miliamperios, ¿sí? Entonces, siempre recordemos esto. Son las cargas quienes nos demandan el consumo de corriente. Un elemento siempre le viene a cuánto voltaje necesita alimentar, ¿sí? El televisor, el refrigerador, todos se conectan a 110. Pero cuánto consumen ellos ya va a depender de su propio funcionamiento, de su propio circuito, ¿sí? Entonces, siempre ellos dicen cuánto necesitan y le demandan eso al suministro de electricidad. Entonces, por ejemplo, si hay un transformador que está en la cuadra de mi casa y este transformador tiene conectada como 20 casas en la cuadra y es un transformador de 25 kVA y es Navidad y todo el mundo está prendiendo las luces, todos están demandando más corriente, todas funcionan a 110. Pero ¿quién es la que hace la demanda? Es la corriente. Dice, quiero corriente. ¿Y qué dice el transformador? Ok, voy a mandar, pero ¿hasta cuánto puedo mandar? El transformador también tiene un límite, ¿sí? Y cuando ya nos pasamos eso, ¿qué pasó? Se bajó la luz. ¿Qué es lo que pasó? CNEL ha puesto, o tal vez estaban por ahí usuarios conectados de manera ilegal, todos al mismo transformador, ¿sí? Lo mismo pasa cuando tenemos baterías. Usted tiene un motor, ¿verdad? Y le conecta con esa batería de 9 voltios que compró en electrónica, ¿verdad? Que le prende, pero como que no le funciona bien el motor, como que no quiere ir rapidito. ¿Por qué? Porque para ir rapidito necesita 3 amperios, pero esa batería que usted compró en la electrónica solo da 25 miliamperios, da 50 miliamperios, pero usted quiere que su motor esté a la máxima potencia. Para estar a la máxima potencia necesita más corriente y su medio de alimentación no le da, ¿sí? Entonces lo mismo pasa aquí. Este voltaje de alimentación que nosotros tenemos aquí
¿sí? Este voltaje de alimentación de la carga no va a cambiar. Si este motor, digamos que es un motor de 9 voltios, este no cambia, ese lo tengo que colocar porque eso es lo que necesita mi carga, ¿sí? Lo que yo tengo que controlar es el flujo de corriente, ¿sí? Entonces, el motor quiere funcionar y le va a decir, dame corriente, le dice a la fuente, le dice, oye, tranquilo, no tengo suficiente corriente. Entonces le va a querer pedir por acá al colector, y el colector le va a decir, solo tengo esto. ¿Por qué? Porque su principal fuente de activación era el Arduino. Y el Arduino, como él no tiene suficiente corriente, aquí hay 2 microamperios, digamos acá ya hay 2 miliamperios, pero aquí sigue sin ser suficiente para esta carga, tendré que poner otro transistor para de estos 2 miliamperios, tener acá 10 miliamperios y tal vez con esos 10 miliamperios, ahí sí le alcance para que funcione mi carga. Lo malo es que al transistor no le gusta trabajar bajo presión, ¿sí? Al transistor cuando le decimos, dame carga, dame corriente, él dice, no tengo, me quemo. Se quema el transistor. Entonces, si nosotros conectamos cargas, un motor que a su máxima potencia consume 1 amperio y tengo un transistor que solo me da hasta 500 miliamperios, él dice, ops, no tengo, pero ya me quemé de una vez, de plano, ¿sí? Por eso tengan mucho cuidado, porque no tiene paciencia el transistor, él se quema, ¿sí? Muy bien, ¿hasta aquí alguna pregunta, chicos? Pero, o sea, para el circuito que nosotros vamos a hacer en los robots, ahí no necesitamos mucho voltaje, ¿verdad? Ya con lo del Arduino basta. De hecho, Una batería, va. necesitan una buena batería, porque recuerden que ustedes van a ser peleadores de sumo, y eso es fuerza. ¿Y dónde está la fuerza? Está en los motores. Y eso implica que tiene que aguantar el motor. Digamos que está un robot acá y yo estoy acá y me están queriendo sacar del dojo, ¿verdad? Tengo Claro. que tener suficiente fuerza para detenerme, ¿verdad? Y para lograr contraatacar. Entonces, para que esos motores tengan esa fuerza, van a requerir de corriente. Si requieren de corriente, necesitamos una batería que, vuelvo y repito, que no importa el voltaje tiene que ser para el que funciona el motor. Lo que importa es cuánto puede suministrar de corriente esa batería. Una batería, por eso es que de cualquier robot, ustedes se van a dar cuenta que uno de los elementos más costosos es la batería. Sí, porque estábamos viendo casi 30, creo que valía. Correcto. Incluso, por ejemplo, llegan a costar $80. ¿Por qué? Porque queremos baterías que nos den tiempos de independencia, de que el robot no se descargue, y también queremos una batería que me dé 5 amperios, 10 amperios, para que el motor esté ahí, ¿verdad? Y esté aguantando. Entonces, vuelvo y repito, yo puedo tener una batería de 9 voltios, de esas que compro en la electrónica, y puedo tener una batería LiPo de 9 voltios. Esta me da 2 miliamperios. Esta me da 10 amperios. ¿Sí? Esta va a permitirme tener toda la fuerza y el funcionamiento de mi motor. Esta de acá, ¿qué le va a dar? A que le dé una media vuelta y se apague el motor. Esa es la diferencia. El voltaje es el mismo. La corriente es la que cambia. No sé si ahí... Sí, ahí se me quedó claro. Ya, entonces, casi siempre cuando vamos a hacer robots, tenemos que invertir en una buena batería. Muy bien, pero sí son bastante costosas. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta, chicos?
Muy bien, esto del comportamiento del transistor como un interruptor. ¿Sí? Si nos dimos cuenta, en realidad debemos fijar el parámetro de, más bien como un sentido común de colocar esa resistencia de base para proteger nuestro dispositivo. ¿Sí? Ahora, si ya tengo 10 voltios en la entrada, no le voy a poner los mismos 1 kilo ohmios. Ya le voy a poner una resistencia de 2 kilo ohmios porque tengo el doble de voltaje, ¿no? Bueno, eso nomás por hacerles notar. Pero cuando nosotros queremos trabajar en el transistor como un amplificador, que es la otra forma como podemos trabajar con un transistor, ahí sí, ya no solo tenemos que definir la resistencia de base y la corriente de saturación, sino que aquí tenemos que definir también la corriente de base, el voltaje colector-emisor y la corriente de colector. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando un transistor trabaja como amplificador, quiere decir que nosotros debemos configurar de tal forma que se encuentre en la zona activa del transistor. Y para lograr tener ese punto exacto de configuración, necesitamos establecer arreglos de resistencias a través de configuraciones, que vamos a ver ya el día jueves, ¿no? La primera configuración con la que nosotros podemos trabajar, que es la más sencilla, es una configuración de polarización fija. También vamos a ver, y estos son un poco más sencillos, el análisis de estos circuitos, ¿sí? ¿Sí? Para trabajar en la zona activa del, perdón, aquí me estoy olvidando, tenemos que trabajar en la zona activa del transistor y determinar la corriente de base, voltaje colector emisor y corriente del colector para polarizar el transistor en corriente directa y amplificar señales en corriente alterna. Estas señales pueden ser señales de audio, de un micrófono que van a un parlante, etcétera, 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 como dirían ustedes. ¿Sí? Entonces, para trabajar con un interruptor, lo polarizo o trabajo solo con voltaje de corriente directa. Solo puedo maniobrar cargas en corriente directa. ¿Sí? No puedo maniobrar cargas de corriente alterna. Y para trabajar como amplificador, necesito polarizar el transistor con voltajes de corriente directa y posterior a eso amplifico señales de corriente alterna, como pueden ser señales de audio. ¿Cómo logramos esto? A través de un arreglo de resistencia o del establecimiento de varias configuraciones. Solo voy a dejar aquí escribiendo las configuraciones ya para terminar. Y la última que vamos a ver es la configuración por divisor de voltaje. Hay más, pero pues para los fines didácticos que nosotros estamos manejando aquí, con esto es suficiente. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿sí? Me quedo con esa imagen ahí, ¿no? De lo que será, lo que vamos a analizar. Ya analizamos la zona de saturación y la zona de corte, ahora vamos a analizar la zona activa del transistor, ¿sí? Muy bien, chicos, esto es todo por el día de hoy. Tal vez alguna pregunta de la clase o algo que tengan pendiente. Muy bien. Inge, por ejemplo, de lo de la simulación del puente H que tenemos que hacer, de ahí más o menos un aproximado de cuánto estaríamos gastando ahí con los transistores. Ya. Y eso les decía que tengan mucho cuidado porque un TIC 41 y un TIC 42 oscila en los $2 a $3.
mientras que un 2N2222 oscila en un dólar 50 por ahí. Entonces ustedes manejan 2 transistores de baja potencia para recibir las señales del Arduino, ¿verdad? Esos estamos oscilando unos 50 y unos 50, más o menos unos $3. Así no estoy muy segura cuánto hay en el mercado. Y necesitan 4 transistores para el puente H, para maniobrar el motor. Estos de aquí, ya les digo, deben estar entre los $2 a $3. Entonces, pongámosle el valor más caro, 3 por 4, $12, más los $3 que teníamos acá, $15, ¿sí? $15 en transistores, poniéndole, exagerándole ya un poquito ahí el precio. Y de ahí lo otro, pues el motor que ustedes tengan, pueden trabajar con algún motor que puedan recuperar tal vez de alguna radio, tal vez de alguna impresora vieja. En los rodillos hay motores. Y la fuente de voltaje, pueden utilizar la fuente variable que armaron, ¿sí? Dependiendo, veamos si les alcanza a soportar la fuente de voltaje variable, la alimentación del motor, pues pueden trabajar con ese. Como por eso lo hicieron variable, lo único que tendrían que ustedes hacer es cambiar ese potenciómetro por un potenciómetro de precisión, porque si no, no van a tener un valor fijo. Ustedes se dieron cuenta, oscila, ¿verdad? En esa fuente oscila bastante el valor de salida. Entonces, más o menos está en un promedio de unos $15 que vayan a gastar ahí. Ya, listo. Sí. Muy bien, chicos. Cualquier cosa me están comunicando y nos vemos el día de mañana. Una buena noche. Igualmente, que le vaya muy bien. Gracias. Chao.